El surgimiento de las probabilidades también está relacionado al análisis combinatorio y este a su vez está relacionado con la teoría de conteo. La teoría de conteo se refiere a cómo podemos clasificar, ordenar y contar una serie de elementos, de conjuntos que nos interesa saber por sus características. En muchas ocasiones no es fácil poder contabilizar algunos elementos y por eso existen técnicas de conteo que nos facilitan el trabajo. Sin embargo, el análisis para poder llegar a lo que es esa cantidad que buscamos es un poco complicada cuando tenemos que pensar qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y construir ese número con seguridad, certeza, confiabilidad y que esa sea la respuesta correcta de la cantidad que buscamos cuando queremos contar algo. En esta ocasión vamos a tomar de base para esta clase lo que es las tablas de contingencia para luego pasar al análisis combinatorio, permutaciones y combinaciones. Las tablas de contingencia también son parte de la teoría de probabilidades, pero un tanto más empírico, porque tenemos una forma de construir una tabla a partir de datos que se convierten para el interés de las organizaciones, empresas, negocios, poder construir porcentajes y esos porcentajes se pueden traducir a probabilidades o se pueden interpretar como probabilidades. ¿Qué es una tabla de contingencia? Estas surgen a partir de tablas simples. Cuando cruzamos la información de dos tablas simples para verificar cómo se comportan las diferentes categorías ya relacionadas. Cuando tenemos un conjunto de variables, algunas son de interés de conocer su comportamiento de una descripción simple o un análisis descriptivo simple, pero también en esta ocasión nos va a interesar una descripción cruzada. Por ejemplo, la variable género o sexo, en la que tiene categorías hombre-mujer, eso sería la construcción de una tabla simple. La variable clasificación de empleados, cuando clasificamos a un grupo de empleados en el área personal, el área de línea y el área auxiliar, también tenemos una tabla simple en sus diferentes categorías. Pero cuando queremos relacionar el género con la variable clasificación de empleados, entonces se tornan ahora 5 categorías nuevas. Podríamos decir 5 categorías nuevas, pero son categorías cruzadas. Hombre se relacionaría con el área personal, en línea y auxiliar. Y mujer con personal, línea y auxiliar. Entonces ahí es donde surgen las nuevas 5 categorías. Bueno, perdón, 6 categorías. Porque estaríamos multiplicando cada una de las categorías de una tabla, de una variable, con cada una de las categorías de la otra tabla o de la otra variable. Aquí tenemos 2 categorías y aquí 3. 2 por 3, 6. Son 6 categorías. Entonces, si lo vemos desde una mirada simple, esta sería la tabla para género y esta para la clasificación de empleados. Si queremos cruzar estas dos variables o estas dos tablas, tenemos que poner por un lado género y clasificación de empleados. Género lo ponemos en esta ocasión en filas, sus categorías, hombres, mujeres, y la clasificación de empleados en columnas. ¿Qué ponemos en columnas y qué en filas? Repito, en columnas serían las categorías y en filas las categorías de cada variable.
Entonces, de esta manera obtenemos 6 casillas posibles. Cada una de esas casillas respondería a una nueva categoría. En este caso, la categoría que en género solo era hombre, ahora se convertiría en hombre persona, o sea, hombre que pertenece al área personal. Esta casilla sería mujeres que pertenecen a la categoría de área de línea. Entonces, de esa manera podemos interpretar cada una de esas casillas. Luego tenemos los subtotales, que son esta parte de acá, y este de acá sería el gran total. ¿Cómo podemos repartir eso? Pero eso dependería de los datos que tengamos en nuestros registros como empresa. Y vamos a asumir en esta ocasión que se distribuiría así. Esos son valores hipotéticos. Eso quiere decir que en esta empresa donde hay 500 empleados, de esos 500 empleados, 120 son hombres que se clasifican en el área o están destacados, digamos, en el área personal. Hay 140 que son mujeres y que están en el área de línea. De esa manera vamos a interpretar las 6 casillas. Los subtotales, pues, ahí sí irían por categoría de cada variable. Estos de aquí, este y este, son los subtotales de columnas. Representan entonces cuántos hay en personal, en línea y auxiliar sin contabilizar el sexo o sin tomar en cuenta el sexo. Y estos dos de acá serían el subtotal de la variable género sin contabilizar las categorías de clasificación de empleado. Y el gran total, que es el número absoluto de empleados que tiene esta empresa. Esa sería la tabla de contingencia, pero una tabla de contingencia nos sirve para conocer probabilidades o porcentajes en cada una de estas diferentes categorías. ¿Cómo convertimos la tabla de contingencia en una tabla de probabilidades? Pues simplemente dividimos cada valor entre el total general. De esa manera, 120 si se divide entre 500, que es el total general, nos da 0.24. Eso significa que si de este total de empleados, que son 500, yo selecciono uno al azar, significa que existe una probabilidad del 24% de que sea hombre y que pertenezca al área personal. Este punto 28 significaría que si yo selecciono a un empleado al azar, hay un 28% de probabilidades de que la persona seleccionada sea mujer y pertenezca al área de línea. Y así cada una de las siguientes casillas o campos que tenemos acá. Todas están convertidos en decimales porque están divididos entre el total y algunos tienen mayor probabilidades que otros. Los principales construidos son estos 6, pero también muchas veces interesa las probabilidades subtotales. Por ejemplo, este 60% significa que de esta empresa, al seleccionar a un empleado, hay el 60% de probabilidades que sean hombres y 40% de que sean mujeres. O que al seleccionar un empleado de manera aleatoria, existe un 58% de que pertenezca al área de línea, independientemente del sexo. De esa manera construimos esta tabla. Entonces vemos cómo 120 se ha convertido en una probabilidad dividiendo entre el total general. 290 igual, que en este caso 290 sería un total, el subtotal de la columna línea, y este 300 también se ha convertido en probabilidades dividiendo entre el total, que sería el total de la fila para la categoría hombres. Entonces, si yo quiero también aplicar las reglas que ya hemos utilizado o visto en las operaciones con conjuntos, la regla de la suma pues nos permite calcular la probabilidad de que seleccionemos a un hombre a través de los valores que ya tenemos aquí. La probabilidad de que sea hombre es igual a la probabilidad de que sea hombre interceptado con que pertenezca al área personal.
Aquí hemos puesto H y P como eventos. Si interseccionamos H con P, tendríamos este valor de acá, 120. Convertido en probabilidades sería 0.24, que es esto de acá. Con la misma lógica, hombre con L, si hacemos la intersección de esos eventos, tendríamos 0.30. Y vamos así hasta agotar el último. En este caso, este es el último, 0.06, que sería la intersección del evento H con el evento A. Y ahí ya tenemos la suma, y esa suma nos da 0.60, que es la que coincide con este total de aquí. Entonces, de esa manera podemos aplicar lo que son las reglas de operaciones con conjuntos. Aquí podemos utilizar cualquier otra probabilidad que sea de nuestro interés. Pudimos haber pedido solamente esta de aquí, o solo esta de aquí, o la probabilidad de que sea mujer en esos términos. Y ahí eso ya depende de los intereses y de los valores de los que dispongamos, de los datos o información de la que dispongamos. Eso es entonces a lo que vamos a entender como tabla de probabilidad. A partir de este ejemplo también podemos calcular probabilidades utilizando el diagrama de árbol. Dice que en una sala hay 37 personas, de las cuales se observa que algunas llevan gafas y otras no, como se detalla en la tabla. Este 5 significa que hay 5 hombres que sí utilizan gafas. Este 8 significa que hay 8 mujeres que sí utilizan gafas. Hay 12 hombres y 12 mujeres que no utilizan gafas. En total hay 17 hombres, 20 mujeres. La suma sería 37. 13 hay personas que utilizan gafas y 24 que no. La suma sigue siendo 37. Ese 37 siempre está condicionado a esta suma. Esta suma siempre van a ser este valor y este valor también va a generarse a través de esos valores de acá, que son subtotales. Entonces, si seleccionamos una persona al azar de este conjunto de individuos, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona lleve gafas? ¿Cuál es la probabilidad de que no lleve gafas? Como están declarados estos eventos en forma de interrogaciones, son dos eventos mutuamente excluyentes y a su vez son complementarios. Esas son cosas que debemos de manejar con los términos como se nos preguntan. Si tomamos solo la tabla para calcular la tabla de probabilidades, si tomamos toda la tabla anterior como tabla de contingencia y la convertimos en tabla de probabilidades, tendríamos que dividir cada valor entre 37 y nos daría esta nueva tabla. Esta tabla sería la tabla de probabilidades. Este 13 dividido entre 37 sería la probabilidad de que al seleccionar a un individuo sí corresponda a los que llevan gafas. Y los que no llevan gafas serían esto de acá. Con la tabla de contingencia es bien sencillo responder a las preguntas de probabilidades que se nos hacen. Pero como bien mencionábamos, también es de interés en ocasiones realizar el cálculo de las probabilidades utilizando lo que es el diagrama de árbol. Para eso partimos de un punto en el que vamos a dividir las ramas que nos da la misma tabla. En primer lugar podemos dividir la tabla o la primer rama en la categoría del género, que sería hombre y mujer. La segunda categoría de las siguientes ramas sería si lleva gafa o no. G representaría que si lleva gafa y G complemento sería que no lleva gafas. Para cada caso, G complemento, G complemento. Aquí es G, no es C. Ok, entonces, ¿cómo calculamos las probabilidades? Para eso lo que tenemos que hacer es caminar por las ramas que nos interesan. Si nos vamos por esta rama de acá,
buscando los hombres que sí llevan gafas, tenemos que multiplicar, en este caso, 17 37avos con 5 17avos. Pero también nos interesa no solo los hombres, sino que todos los que lleven gafas, y por tanto también vamos a buscar las mujeres que sí llevan gafas. Entonces buscamos estas dos ramas. Nos vamos por esas dos ramas y construimos las probabilidades de los que sí lleven gafas. Ese sería el evento que nos interesa. Entonces multiplicamos, como decía, este valor por este y le sumamos, por la regla de la suma, este valor multiplicado con este de acá. Que simplificando los valores que están acá, porque son productos de esas dos fracciones y esos dos de acá también, entonces nos da esta suma, que simplificando nos da 37, 13 sobre 37, que es el mismo valor que vimos en la tabla, más directo, más fácil. Si nos interesa ahora los que no llevan gafas, tenemos que irnos por las ramas contrarias, por las ramas de los G complemento. Si nos vamos por el de las mujeres, insisto, acá nuevamente este es G, entonces tendríamos que irnos también por la de los hombres, acá, y ahora sería este de aquí. Y construimos la probabilidad de G complemento. Esta se debe de estar dentro del paréntesis. Vamos a hacer ese arreglo. Que ya hemos corregido acá es G complemento, y G complemento debe de estar dentro de paréntesis. Que construyendo como antes, simplificamos el producto de este por este más este por este. Simplificamos en este caso 20 y el 17. Es sumado y simplificado, pues nos da la probabilidad del complemento de los que no llevan gafas. De esa manera podemos calcular las probabilidades utilizando tablas de contingencia para llegar a tablas de probabilidades y calcular directamente de la tabla de probabilidades o realizando el diagrama de árbol según se nos haga más fácil.